Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de la clase número 11 de Ética General y Económica que estamos dictando en LUCALP. Vamos así ahora a pensar un poco con Amartya Sen y lo que él nos cuenta en su libro sobre ética y economía. Entonces, bueno, como decíamos antes, el gran desafío que tenemos es volver a pensar la dimensión ética de la economía. Amartya Sen nos va a decir que la economía tiene de alguna manera dos grandes dimensiones o dos grandes áreas, si quieren. Una tiene que ver con la dimensión técnica, que es la que nosotros entendemos por economía día a día cuando decimos la palabra economía. Entonces buscamos todas las formas posibles de generar las mayores ganancias con el menor de los costos. Pero Amartya Sen nos va a decir, mirá, en el origen de la economía, en tanto disciplina que busca pensar la administración de los recursos de la casa, ¿no? Recuerden que la definición de economía en el fondo viene de oikia, casa en griego, el eco, si quieren, de economía, y nomía viene de nomos, de ley. Entonces es la administración de la casa, la administración de los recursos, la administración de los bienes de la casa. En ese sentido, cuando uno piensa en la administración de esos bienes y en tanto entiende que esos bienes a nivel general, mundial, son finitos, bueno, evidentemente hay que pensar la mejor forma de administrarlos. La mejor forma de administrarlos para sacar el mejor provecho, eso va a ser la dimensión económica, pero en tanto nosotros compartimos esos recursos con el resto de la humanidad, entonces interviene también una dimensión ética. Ya no basta solo la dimensión técnica, que es la que nosotros tenemos sobredimensionada en nuestro tiempo histórico, sino también hay que desarrollar la dimensión ética simplemente porque los recursos son finitos y por lo tanto tenemos que buscar el bien de todos. ¿No? La iglesia, cuando uno ve la doctrina social de la iglesia, hablar del principio del destino universal de los bienes y del principio del bien común, ¿no? Hay varios principios, pero estos dos son los que más se ajustan, si quieren, a esta relación de la ética y la economía. Como los bienes son de todos, porque es el destino universal de los bienes. ¿Por qué lo es? Porque necesitamos de alguna manera administrarlos bien para lograr el bien común de la sociedad. No se trata de que se salven algunos y todo o una gran mayoría perezcan en su intento de progreso. Entonces el autor comienza refiriéndose a una de las frases famosas de Edmund Bentley, ¿no? Escrita haciendo referencia a una obra de John Stuart Mill, que se trata, el libro es Principio de Economía Política, en la cual John Stuart Mill desarrolla el principio utilitarista de mayor felicidad. Dependiendo de cómo uno interprete a John Stuart Mill y su utilitarismo, no, más allá de las distintas variantes de cómo interpretar el utilitarismo, en la práctica contemporánea el utilitarismo es esto que venimos hablando, ¿no? O sea, buscar la mayor de las ganancias al menor de los costos, más allá de que la reducción de costo implique cualquier cosa, ¿no? Si la reducción del costo implica echar a 25 personas, ¿sí? Las echan desde una perspectiva utilitarista, ¿no? Así en la práctica terminó aplicándose el principio utilitarista, aunque tiene por detrás alguna también dimensión ética, con una concreción histórica de los valores un poco distinta, pero en el fondo lo pragmático se terminó transformando en ganar mucho más dinero al menor de los costos, por más que el costo sea lo que sea o implique. Con estas palabras, Amartya Sen nos quiere indicar que la economía moderna se vació de alguna manera de la bondad natural del ser humano, ¿no? Siguiendo esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, entonces, bueno, básicamente hay que hacer lo que hay que hacer para poder sobrevivir en este estado en el que nosotros nos armamos una suerte de máquina estatal que nos protege frente a nosotros mismos que nos queremos devorar, ¿no? La idea de filosofía política de Thomas Hobbes o de John Locke,
con esta idea de un paso a un estado artificial organizado para poder escaparnos del estado de naturaleza, o en el caso de John Locke también escaparnos de un estado de naturaleza en el cual solos no podemos sobrevivir, no porque nos querramos matar unos a otros, sino porque simplemente necesitamos de la cooperación del otro para poder desarrollarnos. Yo puedo producir zapatos, pero no puedo producir alimento. Entonces vos que producís alimento, me das los alimentos a mí, y yo que produzco zapatos, te doy los zapatos a vos. De esta perspectiva o experiencia, de este vaciamiento de la bondad natural del ser humano en los tiempos de la economía moderna y contemporánea, el autor nos invita a pensar dos cuestiones que le llaman la atención. La primera es que existe una contradicción entre el camino que tomó la economía y la preocupación originaria de la vida económica, al menos desde la perspectiva griega aristotélica. Porque esto tiene que ver con cómo administro los bienes de la casa y por lo tanto cómo hay que vivir. Cómo hay que vivir es una pregunta ética y está íntimamente relacionada con respecto a la administración de los bienes o los recursos naturales que uno tiene para aprovechar y el desarrollo de la humanidad. La segunda es que a pesar de que la economía moderna posee un rasgo de tibieza ética, la economía occidental pareciera haber derivado históricamente de este campo filosófico, es decir, de la moral. Si bien ahora parece que la ética y la economía van por caminos distintos, bueno, históricamente parece, y hasta no hace mucho, cuando uno mira la historia, si uno mira los 2600 años de reflexión quizás económica, si uno considera la ética aristotélica como el inicio, si queremos, o parte de uno de los inicios de la reflexión sobre la economía, bueno, solo la modernidad, si quieren desde el 1600, 1700 en adelante, empezó este camino de diversificación entre la economía y la ética. Entonces es una porción importante, pero tampoco es toda la historia de la economía. Entonces, bueno, llama la atención cómo si incluso hasta el propio Adam Smith fue un catedrático de filosofía moral en la Universidad de Glasgow y Escocia, padre del capitalismo, si quiere, o uno de los padres del capitalismo, y en el fondo él daba moral. Entonces, ¿cómo es que el tipo daba moral, pero al mismo tiempo enseñaba economía? Y cómo nuestra economía capitalista, de la cual él parece ser el padre, se diversificó de la moral. ¿No? Entonces son dos cosas que al menos llaman la atención. La pregunta de cómo hay que vivir en el origen de la economía y la aparente relación a lo largo de la historia de la filosofía moral o de la ética en general con la economía, a pesar de que ahora los caminos parecen haberse diversificado. Amartya Sen también nos invita a reflexionar sobre el origen de la economía, y como les dije antes, él duda que esta disciplina, administración de los recursos de la casa, hayan tenido un nacimiento diferenciado como proponen algunos. Si queremos, la primera manifestación de la dimensión ética de la economía, él la encuentra en Aristóteles. En la ética a Nicómaco o ética nicomaquea, Aristóteles describe que la administración de los recursos, bueno, hay que hacerlo en relación con la finalidad que le corresponde al ser humano, es decir, con su esencia, ¿no? El alma racional. El ser humano necesita encontrar su plenitud y la administración de los recursos tienen que estar al servicio de ese camino de plenitud del ser humano. Pero recordemos también que para Aristóteles, él reflexionaba en un ámbito griego y por lo tanto en un ámbito de polis y por lo tanto en un ámbito también comunitario. Por lo tanto, la administración de los recursos no solo tiene que favorecer el desarrollo de la persona individual, sino también de la comunidad. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente del bien individual o particular personal, sino también del bien comunitario o del bien social. Es en este sentido que se puede afirmar que la economía se encuentra ligada a la ética desde sus orígenes. De hecho, el sentido de riqueza se circunscribía al de felicidad a la palabra eudaimonía,
que una persona llegaba a alcanzar ese estado de plenitud mediante el desarrollo de virtudes, tanto virtudes éticas como de las virtudes bianoéticas que tenían que ver con la capacidad racional o con la dimensión racional del ser humano. Si recordamos lo estudiado en clases anteriores, para Aristóteles el bien del ser humano debía ser aquello que se debía buscar por sí mismo y no de forma mediata para alcanzar algo más. En este sentido, la economía está al servicio de la eudaimonía y no la riqueza como fin último. La riqueza no puede ser el fin último del ser humano, ni tampoco un fin para alcanzar algo más. La felicidad se tiene que la única, según Aristóteles, el único bien del ser humano que se alcanza por sí mismo tiene que ser la eudaimonía. La riqueza en los orígenes de la filosofía era un fin próximo de la economía, estaba al servicio de la felicidad, del fin último de toda persona y del fin último de la comunidad. De esta perspectiva histórica no hay motivo para disociar el estudio de la economía de la ética. Nos encontramos con dos afirmaciones de importancia. La primera, que la economía debe ayudar a responder la pregunta ¿cómo se debe vivir? Y la segunda, que la economía, en tanto apunta al fin del ser humano, debe estar relacionado con lo que es bueno para él o para ella en la dimensión individual y social. La segunda perspectiva, la segunda manifestación importante, histórica, con respecto a la economía o al otro elemento de la economía, que es la técnica, se da en la India. En el libro ustedes van a poder encontrar alguna explicación un poco más detallada con el nombre de las ciudades, el autor supuestamente de una obra muy famosa en la cual en la última parte se habla de la administración de los recursos de uno de los imperios y demás. En el fondo tiene que ver con la técnica, y como lo dijimos antes, guarda una comprensión ligada con la logística, cómo tengo que administrar esos recursos, pero no en la dimensión teleológica, es decir, de los fines, no para qué tengo que administrar estos recursos, entonces para el bien del ser humano y de la comunidad, sino en el cómo, metodológicamente hablando, cuál es la mejor forma técnicamente hablando de administrar estos recursos para que alcanzar un mayor bien personal y al mismo tiempo un mayor bien comunitario. En esta interpretación del origen de la economía, los fines de la actividad económica se piensan de manera directa y en el corto plazo, ¿no? Cómo generar la mayor ganancia al menor costo, y por eso el acento está puesto en encontrar los medios necesarios para alcanzarlos, cueste lo que cueste. Pero el bien común, en el marco de un contexto de interpretación utópico, racionalista y de marcado carácter materialista, traduce eso bueno, que en el fondo era el bien individual y el bien comunitario, solo en un gozar materialmente aquí, en el ahora y de manera individualista. Es decir, buscar el bien individual olvidándome por completo del bien social. Bueno, esta idea a lo largo de la modernidad y de la contemporaneidad, esta idea del materialismo, esta idea del subjetivismo, esta idea de poner el acento solo en el individuo y en el mundo material, y no en una causa última, sino en el presentismo, en lo concreto, en lo que tengo acá delante. Esta idea fue generando una lectura del ser humano muy sencilla, que reduce toda la multidimensionalidad del ser humano a una sola dimensión, como aquel que se mueve solo por la búsqueda de bienes materiales. La economía moderna parece no buscar el bien, sino el bienestar, y un bienestar muy particular, en el sentido material y de forma individualista. Ambos enfoques sobre la economía, el ético-político si queremos y el técnico, deben repensarse en su interrelación, en circumincesión, en perijóresis, ¿no? No se puede entender la dimensión ética-política sin la técnica y no se puede entender la dimensión técnica de la economía sin su dimensión ética. Entonces la economía estará al servicio del ser humano siempre y cuando lo esté al servicio de su fin último, pero
al mismo tiempo le ofrezca la visión y las herramientas técnicas necesarias, la economía como disciplina científica, a estas personas que están de alguna manera intentando pensar la mejor forma de administrar los recursos para alcanzar ese fin último que no solo es el bien de la persona individual, como venimos insistiendo, sino también el bien de la vida comunitaria. Y ese bien de la vida comunitaria en algún punto hasta se antepone al bien individual. La clase, como les dije, se va a completar con un video donde vamos a poder ver una entrevista que se le hace a Amartya Sen de unos pocos minutos, en la cual él desarrolla la idea de, como les vengo diciendo, de que la economía no debe solo medirse en el desarrollo del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto de los Estados, sino que contemplarse también la dimensión social y la dimensión ambiental. Entonces, bueno, eso lo van a poder ver en un video que les voy a dejar el link en la plataforma. Nos vemos en la próxima clase.